Dios bendiga en esta tarde a toda la audiencia que siempre está pendiente con este estudio de la Escuela de Capacitación. Nuestro objetivo siempre ha sido, ¿verdad?, que crezcamos en todas nuestras áreas. Quiero decirle de que Dios ha sido bueno para con nosotros y su misericordia se ha extendido grandemente para con todos sus siervos, para con toda su iglesia, para con todos aquellos que Él invocan. Así es que en esta tarde vamos a ver un estudio de suma importancia que tiene como título Creciendo en relaciones unos con otros. Creciendo en relaciones unos con otros. Es un factor muy importante, ¿verdad?, el crecimiento dentro de la iglesia. Pero antes de todo esto, le voy a invitar de que se una conmigo. Vamos a orar para que el nombre del Señor sea glorificado en todo. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio grande de poder estar una vez más en este lugar. No somos los más buenos ni los más perfectos. Tú sabes que te necesitamos, tú sabes que hay imperfecciones dentro de nosotros, pero aún así, Señor, tú conoces nuestra condición y tú te basas, Señor, a la intención que hay en nuestro corazón para seguir sirviéndote, para seguir adorándote, para seguir amándote. Señor, yo te pido en esta tarde, Señor, que abra nuestro entendimiento a la luz de tu palabra y que tu nombre sea grandemente glorificado en todo, en todos y en todo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Bueno, amada oyente que estás siempre pendiente de repito una vez más, se puede decir de este servicio, ¿verdad?, de este ministerio de esta escuela de capacitación. Ahí puedes dejar tu comentario. Te voy a invitar a que dejes tu comentario. ¿Qué ha sido para ti estos temas que se han estado tocando? ¿Te han ayudado? ¿Nos han ayudado? ¿No nos han ayudado? ¿Verdad? Deja tu comentario. Es de suma importancia, ya que a través de tu comentario nosotros nos damos cuenta la suma importancia, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, de seguir adelante, de seguir preparándonos, de seguir esforzándonos, de seguir luchando, ¿verdad?, para que haya una nutrición más sólida en el pueblo del Señor. Bueno, comenzamos. Una vez más, el tema que vamos a estar abordando en esta tarde se llama Creciendo en relaciones unos con otros. El crecimiento es muy importante. Es muy importante en todas las áreas, ya sea a nivel secular o ya sea a nivel cristianismo. En este caso lo vamos a llevar a cabo a nivel cristianismo. Es muy importante las relaciones, ¿verdad?, para el crecimiento de la iglesia. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, es claro en cuanto a las relaciones. Para que haya una relación dentro de lo que es la congregación, primeramente tiene que haber una unidad. Pero para que haya unidad tiene que haber amor. Porque si no hay amor, ¿verdad?, no hay amor, no hay paz, no va a haber unidad. Y no va a haber crecimiento, no va a haber buenas relaciones dentro de la iglesia. Entonces, hay factores muy importantes para que haya un crecimiento, ¿verdad?, dentro de lo que es la congregación, en relaciones unos con otros. Tiene que haber estos factores. Tiene que haber, por ejemplo, paz, tiene que haber amor. Todo eso es muy importante dentro de lo que es la congregación. Si no hay amor, no hay paz, no va a haber unidad. Eso tengámoslo por seguro, no va a haber unidad.
Y al no haber unidad, no va a haber relaciones. Lo único que va a haber va a ser contiendas, vamos a juzgarnos unos a otros, como dice Pablo, ¿verdad? Nos vamos a comer a unos a otros, nos vamos a morder unos a otros. Es lo único que va a haber. Pero cuando hay amor, hay paz, cuando se está buscando, ¿verdad? En lo que es el amor, la paz, va a haber unidad. Y va a haber unas relaciones especiales, va a haber relaciones especiales, va a haber unidad dentro de la iglesia. Y ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, de que haya buenas relaciones, para que haya un crecimiento dentro de la iglesia. Continuamos. Lo normal en la vida del ser humano es el crecimiento. De hecho, no todos crecemos igual que los otros. Unos crecen más que otros. Esto también pasa en la vida cristiana. Hay cristianos que crecen más que otros y lo demuestran en su relación que tienen con los demás. Esto es así. Y ahorita vamos a introducirnos poco a poco, ¿verdad? Vemos que a través de la vida física no todos crecemos iguales. Hay unos más altos, hay otros más bajitos. Hay otros que tienen por ejemplo, hablando intelectualmente, hay unos que tienen un crecimiento más que otros, ¿verdad? Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. Hay cristianos, ¿verdad?, que van a crecer más que otros. ¿Por qué? Porque su entrega va a ser más, ¿verdad?, más que otros. Cuando una persona o un cristiano se entrega más que otra, se va a ver, a legua se va a ver, ¿verdad?, en su desempeño, en su relación, en su servicio a Dios. Vengan las luchas, vengan las pruebas, él va a seguir adelante, va a seguir adelante. Vamos a estar viendo algunos ejemplos muy importantes acerca de lo que es el crecimiento en las relaciones. Y para esto vamos a ver el primero. No juzgues a tu hermano. La palabra juzgar, por ejemplo, tiene que ver con acusar y tiene que ver también con condenar. Otra palabra también que tiene que ver con liberar, con gobernar. Veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Una vez más, la palabra juzgar tiene que ver con condenar. Y el apóstol Pablo, con signo de interrogación, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Dos preguntas con signo de interrogación. La palabra juzgar no es malo en el sentido si uno lo hace con justo juicio, ¿verdad? No es malo si lo haces con amor. Es malo cuando lo haces con hipocresía, cuando lo haces con arrogancia, cuando lo haces con ventaja. Por eso cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, empezó a desarrollar su ministerio y se topó, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, voy a usar este término, se encaró con los fariseos, con los religiosos de ese tiempo, los encaró fuertemente. ¿Por qué razón? O sea, los fariseos juzgaban y no estaba mal lo que juzgaban muchas de las veces. Si nosotros leemos la Biblia, no estaba mal lo que ellos juzgaban hasta cierta área, pero sí estaba mal. ¿Por qué? Hasta cierta área lo hacían con hipocresía, porque ellos se creían más santos que los demás. Ellos menospreciaban al pueblo. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, los confrontaba fuertemente. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos dicen. ¿Estamos entendiendo, amados oyentes? Entonces, la palabra juzgar no siempre, ¿verdad?, es malo, es bueno, porque también tiene que ver con liberar. Cuando una persona, ¿verdad?,
por ejemplo, delante de las leyes terrenales, la están juzgando, no siempre es para condenarla, sino también para liberarla. O sea, la quieren liberar, ¿verdad? Ahí está la disputa cuando la persona la están juzgando de que si es culpable o no es culpable. Cuando esa persona no sale culpable, ¿verdad? Porque es inocente, ¿qué pasa ahí? Ahí entra la palabra juzgar. La juzgaron, pero en otras palabras, la liberaron. La liberaron. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, ¿verdad? Con amor, lo hacemos con justo juicio, o sea, con el propósito de llevar a esa persona a otro escalón, de llevar a esa persona, ¿verdad?, a otro nivel, es muy bueno eso. Es muy bueno eso. Continuamos, amados hermanos. No juzgues a tu hermano, o sea, vemos el primer ejemplo, no juzgues a tu hermano. En otras palabras, no lo juzgues según la apariencia, no lo juzgues con hipocresía. No lo juzgues, ¿verdad? Con malicia, en otras palabras. Si lo vas a juzgar es porque lo vas a ayudar para llevarlo a otro nivel. Veamos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, verso 11 en adelante. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? En otras palabras, lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, el apóstol Santiago, de que tengamos cuidado. Porque estos labios que tenemos, esta lengua que tenemos, estos ojos, ¿verdad?, que miran, estos oídos que escuchan, son tan dóciles para hacerlo. Son muy dóciles para hacerlo. Nosotros cuando, por ejemplo, está pasando algo dentro de la congregación, ¿verdad?, ya sea fuerte o ya sea suave, lo que esté pasando dentro de la congregación. Por ejemplo, si alguien hizo algo malo, o si alguien hizo algo indebido, si un hermano cayó en pecado, una hermana cayó en pecado, o sea, el apóstol Santiago dice, sabes que no murmuréis los unos de los otros, o sea, no murmuréis a la ligera. Si tú vas a murmurar es porque vas a ayudar a aquella persona. Hay una murmuración buena. La murmuración buena, ¿cuál es? En decirle a aquella persona, a aquel hermano, ¿sabe qué, hermano? Siga adelante. Dios está todavía con usted. Estoy orando para con usted para que Dios le dé victoria, amado hermano, amada hermana. Pero pero ¿cuál es la murmuración mala? Cuando nosotros empezamos a hablar atrás de las espaldas de aquella persona. Cuando nosotros empezamos a hablar mal de la persona, ¿verdad?, atrás de sus espaldas, eso está muy delicado, porque no estamos ayudando a la persona. Es más, la estamos pisoteando. Continuamos. Las relaciones, la reconciliación, no la crítica, es el camino a un carácter más fuerte, a una comunión más profunda. La reconciliación. La desilusión con nuestra iglesia es algo bueno porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. La desilusión destruye totalmente las falsas expectativas, ¿verdad?, de la perfección. Llega el momento de que a veces uno se siente tan perfecto, ¿verdad?, tan perfecto, y uno por sentirse tan perfecto quiere pisotear al otro hermano, quiere pisotear a la otra hermana, y eso no es así muchas de las veces. Por eso la persona, cuando por ejemplo alguien falla o uno de nosotros fallamos, la reconciliación es el primer paso a dar. No la crítica, la reconciliación. La reconciliación es el primer paso, es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Este estudio está muy bueno. Veamos algunas citas bíblicas. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis
y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, dice, y seréis perdonados. 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dice, no juzguéis antes de tiempo. Por ejemplo, ¿qué es juzgar antes de tiempo? Juzgar antes de tiempo es juzgar según la apariencia. Ese es un ejemplo. Juzgar antes de tiempo, por ejemplo, le repito una vez más, es la apariencia. Y voy a poner un ejemplo bíblico. Por ejemplo, cuando Dios desechó a Saúl, la Biblia habla de que Isaí tenía hijos. Tenía hijos, ¿verdad? Tenía hijos. Entre uno de esos hijos, uno de ellos se llamaba David. El Señor le dice al profeta, ¿sabes qué? Ve, al profeta Samuel le dice, ¿sabes qué? Y ve a la casa de Isaí porque yo tengo ahí mi ungido. Dice la palabra del Señor de que cuando el profeta llegó a la casa de Isaí y empezó, ¿verdad? Isaí le empezó a presentar los hijos a Samuel. Dice la palabra del Señor de que el primero que vio Samuel dijo, de cierto este es el ungido de Jehová. Sin embargo, Dios que conoce el corazón dijo, no, ¿sabes qué? No mire la apariencia. Porque el Señor no mira la apariencia, sino mira el corazón. ¿Qué hizo Samuel? Juzgó, ¿verdad? Juzgó según la apariencia. Juzgó antes de tiempo. Sin embargo, Dios que ve el corazón, Él no juzga antes de tiempo, porque Él ve el corazón. Él juzga con justo juicio. Dice la palabra del Señor que al último le presentó a David y dijo, ese es mi ungido. Entonces la importancia, hermanos, la importancia, ¿verdad?, de juzgar no con hipocresía, no antes de tiempo, no con malicia, sino en el tiempo del Señor. Hay personas que a veces nos lastimamos dentro de la congregación y a veces, ¿cómo quisiéramos de que aquella persona, por ejemplo, que fue lastimada, quisiéramos orar por aquella persona que nos lastimó y que en ese mismo instante Dios la fulminara? Pero Dios no piensa así, porque si pensara así, pues ninguno de nosotros hubiéramos de vivir. A veces aquella persona está tan lastimada que no quiere ni verle la cara a la otra persona. Y esto es una realidad, hermanos. No estamos hablando cuentos de hadas, esto es una realidad. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgarás. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por eso el juzgar con malicia, el juzgar con un espíritu fariseo, el juzgar con un espíritu de hipocresía es muy delicado. Es muy delicado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque en vez de juzgar a aquella persona, lo primero que tenemos que hacer es clamar misericordia, pedir misericordia por esa persona. Que alguien clame misericordia por uno también. Porque así como aquella persona falla, también uno falla. Entonces, el apóstol Pablo es claro, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgarás y haces lo mismo. Muy importante los puntos que estamos hablando, hermanos. Muy importante. Juzgar no siempre es mal. La hipocresía sí. Una vez más, juzgar no siempre es mal. La hipocresía sí. Romanos capítulo 2, verso 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es obvio que no. El apóstol Pablo está haciendo una pregunta.
¿Y tú qué piensas esto? Oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Claro que no. Ni en el presente ni en el futuro. Dice el versículo 4. Tú quién eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esta palabra nos trae crecimiento, estas enseñanzas, el propósito de Dios a través de esta escuela es darnos crecimiento. Amado hermano, hermana que nos estás viendo a través de a través de estos medios, el propósito de Dios es hacernos crecer, no quedarnos ahí simplemente, ¿verdad?, enanos espiritualmente. El juez de vivos y muertos traerá toda obra a juicio. Pagará, dice, para pagar a cada uno según sus obras. Por ello, el creyente debe concentrarse en servir a Dios y no volverse en juez de hermanos. Y eso es así. Entre menos podamos juzgar a una persona a la ligera, nos conviene. Entre menos lo hagamos con un espíritu farisaico, nos conviene. Entre menos lo hagamos con arrogancia, con hipocresía, nos conviene. Nos conviene. Si lo haces para liberar a aquella persona, adelante. Pero si lo vas a hacer para hundirla, para pisotearla, mejor no lo hagas. Porque tarde que temprano, con la vara que midamos, vamos a ser medidos. En los casos de que el mal testimonio afecta el cuerpo de Cristo, debería informarlo a las autoridades de la iglesia, pero no hacer un chisme de él. Y esto es así. Por ejemplo, si nosotros vemos a un hermano que está haciendo algo malo, ¿verdad? A una hermana que está haciendo algo indebido, el hecho de que tú hables con ese hermano o esa hermana y la estés tratando de ayudar, no quiere decir que la estás juzgando para hacerle un daño. Pero si esa persona no te está escuchando, están las autoridades luego. Dentro de los matrimonios existe mucho esto. Dentro de las familias existe mucho esto. Dentro de la iglesia existe todo esto. Si por ejemplo, ¿verdad?, aquel hermano, aquella hermana o uno no está haciendo caso, están las autoridades, que es el pastor, está el ministerio, diácono, líderes. O sea, está el grupo, ¿verdad? Está el equipo para hacer un justo juicio. Para hacer un justo juicio, amado hermano. Y no dejarlo así nada más. Porque si dejas así las cosas, también no está nada bueno eso. Si dejamos, por ejemplo, si hay detalles, repito una vez más, si hay algo que está pasando dentro de lo que es una familia cristiana, dentro de lo que es un grupo de amistad, dentro de lo que es una congregación, quedarse callado no es la solución tampoco. No es la solución. Están las autoridades. Ahora, vamos a ver un segundo punto. Honra primero a la iglesia. En Romanos capítulo 12, verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, preferidos los unos a los otros. Esto es lo que tiene que reinar dentro de la congregación. El amor. No la crítica, no el chisme, el amor. Deja de tomar el lugar, en este caso, del diablo, de Satanás. En Apocalipsis 12:10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un acusador y no hay que unirnos a ese acusador.
Hay que apartarnos de este acusador. No hay que hacerle hincapié a ese acusador. Porque cuando alguien falla, el propósito de Dios no es que esa persona se le siga acusando, no. El propósito de Dios es de llevar a esa persona a una reconciliación con Dios. Repito una vez más, el propósito de Dios no es que tampoco nos quedemos callados. Si vemos de que hay una falta en un hermano, hay una falta en uno mismo, con toda libertad, ¿verdad? Con toda libertad venir a uno y decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo algo que no es debido. Porque el quedarse callado, repito una vez más, no es el camino, ¿verdad? Al crecimiento. Es dejar estancada a la persona. Es dejar hundida a la persona. Pero tampoco, ¿verdad? Hay que tomar el lugar de Satanás simplemente, ¿verdad? Yo me creo santo, yo soy santo, yo me creo perfecto y todos los demás son imperfectos. No hay que unirnos a Satanás, no, hay que unirnos a Dios. Por eso Romanos dice, amaos los unos a los otros con amor, dice, no con chisme, no con hipocresía, no con un juicio injusto, no, sino con amor. Continuamos, amados hermanos. Yo creo que este estudio está muy bueno, ¿verdad? Está muy, muy bueno porque Dios así lo quiere, porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Cuándo acuso? Cuando yo acuso, pierdo mi comunión con Dios. O sea, cuando yo acuso a alguien sin bases. Cuando acusamos a alguien sin bases, perdemos nuestra comunión con Dios. Nos metemos en problemas con Dios. Aun a que tengamos bases, tenemos que tener mucho cuidado. Saco a relucir mi propio orgullo, o sea, mi propio ego. Me coloco bajo el juicio de Dios. Daño la comunión de la iglesia. Y esto es así, hermanos. Hay zorras tan pequeñas que echan a perder toda la cosecha. A veces lo que con nuestras manos edificamos, venimos con nuestros pies y derrumbamos todo eso. Dios quiere llevarnos a un crecimiento para que haya buenas relaciones dentro de la iglesia. Cuando el chisme, cuando la arrogancia, cuando la hipocresía están reinando dentro de la iglesia, olvídese que haya crecimiento dentro de la iglesia, hermano. Cualquiera que sea la denominación, cualquiera que sea la iglesia, no importa que o sea, no importa que nos hayamos llamar iglesia del nombre o iglesia de los 3 títulos, no importa el título que tengamos, cuando eso está reinando dentro de la iglesia, no va a haber crecimiento, y al no haber crecimiento no va a haber buenas relaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que solamente la iglesia va a estar estancada. Va a estar estancada. Deje de escuchar chismes. Veamos citas bíblicas. O sea, la palabra del Señor dice: el que hable conforme a la palabra, y el que instruya conforme al poder de Dios. Deje de escuchar chismes. Proverbios capítulo 17, verso 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Wow. Esto tiene poder. El poder, ¿verdad? El poder de la lengua, el poder de la lengua está, ¿verdad? Aquí. La lengua tiene poder para apartar a los mejores amigos. El chisme tiene tanto poder de apartar a los mejores amigos. A los mejores amigos. Proverbios 26, 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. No levantemos más leña al fuego. Apaguemos. La blanda respuesta aplaca la ira, amados hermanos. El buen consejo aplaca el chisme.
El juzgar con justo juicio, el juzgar con amor, va a aplacar el chisme. No lo va a dispersar más, lo va a aplacar. Y ese es el propósito de Dios, de que aplaquemos el chisme, aplaquemos todo juicio injusto. Ese es el propósito. Repito una vez más, el propósito de Dios es de que si vas a juzgar a una persona, pero lo vas a hacer con amor, es porque lo vas a llevar a otra escala, es porque lo vas a liberar de donde está hundido. No es que el juzgar sea malo, no. El juzgar no es malo, porque si fuera malo no hubiera jueces. En esta tierra no hubiera jueces. Los jueces están para eso, para juzgar, un juicio. Es malo, repito una vez más, cuando se hace con hipocresía. Cuando se hace con hipocresía, cuando se hace con ventaja, es malo. Veamos el tercer punto. Toda la ley se resume en un mandamiento. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Cómo me amo? ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo es que nos estamos amando? Como nos amemos, así vamos a amar a nuestro prójimo. Si usted y yo no nos amamos, en vez de amarlo, vamos a juzgarlo. Vamos a hablar mal de él. Vamos a levantar falso testimonio. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, amados hermanos. Recuerdo cuando yo empezaba en el Evangelio, el pastor de ahí donde Dios me permitió nacer, congregarme, crecer también. No se me puede olvidar una palabra que él decía. Hay hermanos dentro de la congregación y hermanas dentro de la congregación que no se tiran a dar, sino se tiran a matar. Parece broma, pero es la realidad, hermanos. O sea, si reina, ¿verdad?, los mordiscos, reina la comida, reina el chisme, reina, ¿verdad?, el consumirnos a unos a otros, no va a haber crecimiento. Y el no haber crecimiento, no va a haber buenas relaciones. Tenemos que, hermanos, no podemos quitar el dedo del renglón. Tenemos que aspirar a tener buena relación unos con otros. De que hay hipocresía dentro de nosotros, sí, pero tenemos que trabajar para que reine Cristo en nosotros. En otras palabras, para que reine el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que trabajar, y esto es individual. Muchas veces, ¿verdad?, queremos que alguien nos ayude. Sí, alguien nos puede ayudar, pero tú y yo tenemos que tomar decisiones personales, decisiones sólidas, decisiones fuertes. Tenemos que comprometernos con Dios para salir de ese atolladero donde estamos. Porque cuando no hay una relación, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo está reinando, hermanos, va a suceder lo que dice Gálatas. Simplemente va a haber mordiscos. Simplemente la persona con esa se están mordiendo unos con otros, se están comiendo unos a otros, y al estarse mordiendo, ¿verdad?, y comiendo, se van a consumir. La vida espiritual se consume. En otras palabras, se apaga. Se entristece el Espíritu Santo dentro de nosotros para que no haya crecimiento, no haya buenas relaciones dentro de la iglesia. ¿Qué debemos de hacer si un hermano habla mal de mí? Veamos lo que dice Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos.
Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos consten toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano, o sea, por lo más bajo. Este es el orden, amados hermanos. Este es el orden cuando un hermano está hablando mal, ya sea de mí o de usted. Si no puedes, ¿verdad? Por ejemplo, no puedes amortiguar esa crítica, o no podemos amortiguar esa crítica de si un hermano nos está juzgando o está levantando un falso testimonio, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad? De que hablemos con él a solas. Primer paso. Segundo paso, de que llamemos a uno o dos o tres testigos. Y si no hace caso, dice que lo llamemos entonces al concilio de la iglesia, al pastor, ¿verdad? O el ministerio, diáconos, líderes, apóstoles, o sea, donde usted se congregue. Y si no oyeres, hermano, dice, tenlo por gentil, en otras palabras, o sea, por publicano. Para los judíos en ese tiempo, ¿verdad? Un gentil, un publicano era lo más bajo que había. Primer paso es hablar a solas con él. Si te oyere, llévalo. Dice, si no te oyere, llévalo a los 2 o 3, a los testigos. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Esto es así, amados hermanos. No hay otro camino, no hay otro filtro más que pasar por esto. Continuamos. Preserva la comunión obedeciendo a tus líderes. Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegoría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La obediencia. ¿Cómo es que podemos preservar la comunión? Obedeciendo a nuestros líderes, obedeciéndolos. No hay verdad, no hay otro camino más que obedeciendo a nuestros líderes. En lo que es justo, obedeciéndolos, sujetándonos, trabajando juntos. Dice Tito capítulo 3, del 1 en adelante, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice Pablo una vez más a Tito, recuérdales. El recordar es muy importante, que se sujeten a sus gobernadores y autoridades. Y aquí entra, ¿verdad? Desde lo literal, vamos a poner desde lo natural o espiritual, ¿verdad? Desde lo político, ¿verdad? A nivel cristianismo, aquí entramos todos, hermanos. Dice el versículo 4, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvará, no por obras de justicia como nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios siempre se quiere manifestar dentro de los corazones, dentro de su iglesia, dentro de sus redimidos.
Pero ¿por qué muchas veces nosotros no nos damos cuenta? Porque le estamos haciendo más caso al diablo que a Dios. Porque nuestra mirada está más en el mundo, está más en las cosas terrenales que en las de Dios, amados hermanos. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, si estamos vivos, si estamos en pie, si estamos caminando en este camino, es por su misericordia. Y por la renovación en su Espíritu Santo, porque Él nos renovó. ¿Él renovó qué? Nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestros oídos, renovó todo en nosotros. Así es que no hay que juzgar las cosas antes de tiempo, amados hermanos, hay que juzgar las cosas con justo juicio. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz en vosotros. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Allí entra la palabra, ¿verdad? Juzgar. Porque si alguien está trabajando con nosotros, o sea, nos está juzgando, pero lo está haciendo con amor, lo está haciendo con justo juicio, lo está haciendo con humildad, lo está haciendo con misericordia, lo está haciendo con paz. Porque aquel que trae paz pacifica, une, no dispersa. Aquel que trae amor, en vez de lastimar a aquella persona, la lleva a otro nivel, la libera, en otras palabras. A esos hermanos le está diciendo, hermanos, dice, os rogamos, hermanos, que reconócelos, no los juzgues, ¿verdad? Con hipocresía, reconócelos a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Ahí es donde entra la palabra juzgar, cuando alguien te está amonestando. Te está juzgando, pero lo está haciendo una vez más, repito, lo está haciendo con paciencia, lo está haciendo porque te quiere llevar a otro nivel. Y concluimos, amados hermanos, con este tema de esta manera. En una iglesia había un letrero que decía, este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores y que necesitan de la gracia de Dios y quieren crecer. No es necesario que se presenten personas perfectas. Buen letrero. Un buen letrero, amado hermano. Toda iglesia, ¿verdad? Es un lugar para rehabilitar gente que necesita de Dios. Ese tiene que ser el objetivo de todo pastor, de todo el ministerio, de que cuando venga una persona, ¿verdad?, a una iglesia, es porque viene necesitada y necesita ser restaurada, necesita ser regenerada, necesita ser liberada, en otras palabras. Amado hermano, hermana que estás pendiente, ¿verdad?, de este tema, vamos a orar. Te voy a pedir, ¿verdad?, que te unas conmigo. Si tú estás pasando por momentos difíciles, ahí pon tu comentario, ¿verdad? Pon tu comentario. Simplemente no es necesario que pongas, ¿verdad?, todo lo que estás pasando. No, simplemente si tú necesitas oración porque estás pasando, ¿verdad?, estás pasando una etapa de tu vida cristiana muy seria, muy difícil, o estás pasando una etapa matrimonial o familiar con tus hijos muy difícil, ¿verdad? Hermano, únete conmigo en oración, ¿verdad? Repito una vez más, pon tu comentario y pide oración. Yo creo que hay un pastor, hay un ministerio que queremos unirnos, ¿verdad? Con el propósito, amados hermanos, de que haya buenas relaciones dentro de la iglesia, que no nos estemos comiendo unos a otros, que no estemos murmurando unos por otros, sino que nos amemos unos a otros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde yo te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Yo te pido en este momento, Padre, que tengas misericordia de nosotros, Señor.
Padre, te pedimos, Señor, que pongas freno a los malos pensamientos, que pongas freno a nuestra lengua, que pongas freno a nuestros ojos, Señor, que pongas freno a nuestros oídos, Señor, de todo lo que no te agrada, de todo lo que decimos, Señor, que no te agrada. Señor Todopoderoso, te pido en esta tarde, Señor, si hay hermanos y hermanas que están pasando por etapas difíciles, Señor, te pedimos, Señor, que muevas tu mano de misericordia, Señor, tu mano de bondad, Señor, y que, Señor, ayudes a esa familia, a ese hermano, esa hermana, a ese joven, a esa jovencita, a ese amigo, a esa amiga, Señor, a salir adelante, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga.